Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a estas enseñanzas de días miércoles. Mi nombre es Antonio Arcos para todos aquellos que nos sintonizan o nos ven por primera vez o primeras veces. Sí, y bueno, el propósito de estas enseñanzas es ayudarles a los chicos para que puedan, eh, pues, encontrar ese camino a Jesús, ¿no? Ese es el propósito y nuestra oración es eso, que se cumpla y que puedas conocer al maestro. Bien, pues el tema de hoy se llama el mundo y el éxito. Así se llama. Eh, bueno, ¿por qué? Porque la manera en la que abordamos el éxito determina en gran manera también nuestra relación con Dios. Sin duda, todos los seres humanos tenemos habilidades para algo. ¿Sí? De manera natural somos buenos para algo constructivo y a veces también para lo malo, ¿sí? Llegamos a ser expertos en algo, nos especializamos, nos gusta y eso hace que nos destaquemos más que los demás y que tengamos relativamente más éxito que los demás. Esto en cualquier campo de la vida, realmente eh, los seres humanos somos todos, todos somos buenos para algo, todos somos, nos destacamos en algo, ¿sí? De manera natural se te da algo y puede ser algo bueno o como te decía hace un momento, algo malo, ¿sí? Eh, Narcotraficantes hay que son exitosos en su maldad, por ejemplo, y bueno, tal vez tú seas muy bueno en algún deporte, quizás seas bueno en los negocios, quizás de manera natural seas muy bueno para las matemáticas, por ejemplo. En fin, todos nosotros somos buenos para algo, tenemos esa facilidad, tenemos ese don, tenemos esa bendición, ¿por qué no llamarlo así? La bendición de Dios, ¿sí? Y destacamos, quizás te sale muy bien algún guisado, quizás te has dado cuenta que tú eres muy bueno para vender, por ejemplo, o para tocar algún instrumento, casi con practicar o haber aprendido muy poco de ese instrumento ya lo dominas o ya lo dominas mucho más que tus compañeros de clase. En fin, es una gran variedad de cosas que se nos acerca a, a que muchas personas nos los aplaudan o nos lo reconozcan. Y bueno, esto hasta cierto punto pues es normal, es de seres humanos tener facilidad para algo. Eso está muy bien. Y realmente ese no es el problema. El problema es cómo lo abordas. El problema es qué haces con ese éxito. El problema viene siendo qué pasa en tu corazón cuando tú tienes éxito en algo. Ese es el problema. ¿Sí? Y realmente el breve estudio del día de hoy tiene que ver con eso, porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin Dios, tiende a tomar el éxito de verdad de manera pésima. Cuando no conoces a Dios, el éxito podría ser la raíz de tu fracaso, el éxito podría ser tu peor enemigo, ¿verdad? Y cuando lo manejas como
espero que esta tarde lo puedas ver, pudiera ser una bendición. ¿Sí? ¿Qué les parece, chicos, si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos bendiga esta tarde para que podamos entender con la ayuda de Dios mejor qué es esto del éxito y el mundo? ¿Sí? Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu casa. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, con esta breve palabra, Señor, yo te ruego que cualquiera padre pueda poner sus pies en la tierra, Señor, y cualquiera, Señor, que pueda entender este mensaje de hoy, Señor, pueda al final, Señor, alabar y bendecir tu nombre, Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues eh, realmente el éxito como tal, pues, si lo quieres ver así, no es pecaminoso. Realmente ese no es el tema de este estudio, sino realmente lo que produce en tu corazón ese éxito, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver con la ayuda de Dios el ejemplo de un hombre que tuvo éxito, que tuvo mucho éxito y que desafortunadamente lo manejó mal. Tú puedes ver en las noticias, yo creo que diario o casi diario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con tal o cual artista o deportista? ¿Sí? Tú puedes ver historias de que fulanito de tal tuvo tal, tal fortuna y hoy ya no tiene nada, hoy vive en la calle, hoy no solamente no tiene nada, sino que debe mucho dinero, en fin, realmente el éxito mal llevado te puede causar muchos problemas, ¿sí? Y es mi oración que lo puedas entender muy bien esta tarde. Vamos a ver con la Biblia, en un personaje de la Biblia, esta historia, ¿sí? Y para esto, pues lo vamos a checar con el rey Nabucodonosor. Déjame, te leo un pasaje del libro de Jeremías, ¿sí? Que está en el capítulo 27 del versículo 5 al 8. Sí, Jeremías le estuvo profetizando al pueblo de Israel por un buen tiempo, por años. Dicen los estudiosos que como 20 años les estuvo diciendo lo mismo y no le creyeron, ¿sí? Y lo que les decía Jeremías es que los iban a invadir una nación del norte. eh, Estaba haciendo referencia a Babilonia y pues Babilonia la levantó Dios, tú lo puedes leer en el libro de Jeremías, para juzgar no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, ¿sí? A todas las naciones que rodeaban a Israel y otras más lejanas a Israel. Entonces, este pueblo de Babilonia o los caldeos, ajá, que actualmente ese territorio lo ocupa casi todo un país moderno que se llama Irak, ¿sí? Este Irak actual era pues la Babilonia antigua y eh, Dios le está revelando a Jeremías cuál iba a ser el papel del rey de ese pueblo de Babilonia. ¿Sí? El papel de ese rey iba a ser ejecutar los juicios de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel había cometido suficientes pecados para encender la ira de Dios, para colmar la paciencia de Dios. Y
ese pueblo y ese rey iban a ser su instrumento. Y entonces Dios levanta una potencia económica y militar en el pueblo de Babilonia. Y ellos, pues bueno, en la antigüedad, pues no se peleaban mucho por el petróleo o el gas o los minerales así, ¿no? Sino que antiguamente, pues el dominio era invadir pueblos y hacerlos tributarios, y de esa manera obtener riquezas de los pueblos. Los hacían tributarios en especie y en dinero, ¿sí? No sé, por ejemplo, en productos agrícolas, en ganado, los hacían tributarios en oro, en plata, y, y entonces así las potencias antiguas obtenían de los pueblos dominados su riqueza, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo el pueblo, el rey Nabucodonosor, no solamente con el pueblo de Israel, sino con muchas otras naciones. Y entonces, Dios le está revelando aquí a Jeremías, en Jeremías 27, del versículo 5 al 8, lo que iba a hacer. Fíjate lo que dice Dios. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Subrayale eso de mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirvieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Entonces, Dios le está diciendo a Jeremías, ¿qué es lo que Dios le iba a dar a Nabucodonosor? ¿Sí? Déjame decirte que quiero que quede claro que Nabucodonosor era de Babilonia, era un caldeo, ¿sí? Era, bueno, la historia de Babilonia es larga, la fundó otra potencia antigua y bueno, no es el fin ahorita hablarte de la historia de Babilonia, pero para estos momentos, ¿sí? Babilonia eh, llegó de repente a tener, por así decirlo, poder, un poder militar arrasador, una economía pujante y pues hasta hoy la historia nos dice que esa ciudad de Babilonia era en realidad una fortaleza. Dicen los historiadores que pues era un muro impresionante, ¿sí? Y este muro envolvía a la ciudad, ¿sí? Y la ciudad era pues una fortaleza en sí, ajá. Y esta es los famosos muros de Babilonia, ¿sí? Hasta, digo, hasta por ahí hay una canción de los años 60 que hablan de esos muros, ajá, y de los ríos que pasaban por ahí, por esa ciudad, ¿no? Entonces, era, esa ciudad era impresionante, era símbolo de la prosperidad de ese reino, de esa potencia, ¿sí? Como hoy en día, no sé, por ejemplo, puedes decir Manhattan de Estados Unidos o, o alguna ciudad del Medio Oriente, de estos países petroleros ricos, ajá, Dubái, por ejemplo, ¿no? Con sus rascacielos impresionantes y todo eso. Entonces, era muy impresionante en su momento, ¿sí? ¿Y quién se lo dio? Se lo dio Dios. Ahora, el rey de Babilonia no era israelita. El rey de Babilonia era un extranjero. El rey de Babilonia nació y creció en otra cultura y
El rey de Babilonia tenía su propia religión idolátrica. El rey de Babilonia era un perfecto ignorante de estas palabras que Dios le estaba hablando en ese momento a Jeremías. ¿Sí? Entonces, imagínate que tú eres Nabucodonosor y que te empieza a ir muy bien y que creces en la política y que te ponen de rey y que de rey pues tomas decisiones muy buenas y que haces crecer el poderío económico y militar de tu país. Y no solamente eso, sino que empiezas a fraguar cómo obtener más riquezas de los otros países y tus más brillantes ideas es conquistarlos, arrasarlos, acabarlos militarmente para hacerlos tributarios y llevarte todas sus riquezas y llevarte lo mejor de sus ganados y entonces te empiezan a ocurrir unas ideas muy brillantes según tú, ajá, y las empiezas a poner por obra y ¿qué crees? Te empieza a ir bien, ¿no? Imagínate que eres Nabucodonosor y que estás en ese momento de la historia donde pues todo te sale bien, ¿no? Bueno, este rey de Babilonia pues ya arrasó muchos países y entre ellos a Israel. Eh, Cuenta la historia, tú lo puedes leer en Jeremías, que la primera vez que llegó ahí a Jerusalén, pues se llevó, después de que rindió la ciudad, se llevó cautivos personas a, a Babilonia y dejó algunas personas ahí en Jerusalén. Entre ellas puso a un rey títere, ajá, eh, hizo un pacto con ese rey, le dijo, pues tú me vas a servir aquí, y pues ahora tu nombre va a ser fulanito, le cambió el nombre, ¿no? Y lo dejó ahí. Y entonces, pues ya, se regresa a su tierra. La historia es más larga, Israel se volvió a rebelar contra el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo que venir otra vez a poner en su lugar a Israel. Y bueno, pero de eso no nos vamos a profundizar ahorita. Sí, bueno, sucede que estando en Babilonia, pues se llevó, como te acabo de contar, se llevó el rey el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se llevó israelitas, sí, se llevó israelitas de todas las clases sociales, sí, y estando por allá, hizo que jóvenes de buen parecer de la realeza de los israelitas estuvieran en su corte. Bueno, no nada más ellos, sino de los pueblos donde él conquistaba, pues bueno, se hacía llegar de lo mejorcito que se había traído para su corte. Entonces, pues se les enseñaba la lengua de Babilonia, se les enseñaban las costumbres y se les preparaba para estar en la corte del rey. Este es el libro de Daniel, ¿sí? Daniel es uno de esos chicos, ¿sí? Que fue preparado para estar en la corte del rey. Daniel y sus amigos israelitas, el rey de Babilonia les cambia el nombre, a Daniel le pone Belsasar y a sus amigos es Abednego y les cambia el nombre, ¿no? A los otros amigos de Daniel. Sí, entonces, este rey de Babilonia, Nabucodonosor, pues ya por estas alturas ya había arrasado medio mundo, digamos, de Medio Oriente y, y ya estaba en puertas a arrasar a la otra máxima potencia militar y económica y política que había en ese momento, que era Egipto. ¿Sí? Finalmente lo hizo, finalmente conquistó Egipto también, ¿sí? Y cuando conquistó Egipto, pues se fue al norte de África, ¿sí? Todo Libia, Etiopía, todo eso pues ya cayó en sus manos también. Entonces, imagínate todo Medio Oriente y el norte de África en sus manos, pues es muchísimos territorios, son muchos países, son muchos pueblos. Todo eso estaba bajo la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sí, bueno, este, este rey, con todo el éxito militar que te estoy diciendo que ya tenía para entonces,
y que estaba por tener, porque más adelante sí conquista Egipto. Ajá, y lo destruye, ¿sí? Lo reduce a nada después de que Egipto por años y años fue una potencia militar y económica y todo, pues lo deja totalmente destruido. Bueno, sucede que este rey de Babilonia, sí, tuvo, ya cuando Daniel estaba ahí en Babilonia, tuvo un sueño, sí, este rey soñó un sueño y mandó a traer a sus sabios. Tú lo puedes leer, todo esto que te estoy platicando lo puedes leer en el libro de Daniel y te invito a que lo leas. Sí, tuvo un sueño y entonces este rey de Babilonia eh, estaba muy preocupado, angustiado por el sueño que tuvo, pero pues le pasó que se despertó y se le olvidó el sueño, sí, pero estaba preocupado porque de eso sí se acordaba, o sea, había una angustia en su alma, ajá, y pues no, a todos nos pasa, ¿no? Tú sueñas algo y lo quieres recordar el otro día y no te acuerdas. Bueno, ese fue el caso del rey de Babilonia. Entonces llamó a traer a los caldeos, a los magos y a sus sabios y les preguntó, bueno, les dijo, a ver, dígame el sueño y su interpretación. Y todos los sabios y los caldeos y los magos, no, pues es que, ¿qué preguntas, rey? Mira, la verdad es que eso es imposible. Dinos el sueño y te damos su interpretación. No, 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 dígame el sueño y su interpretación. No, rey, pues eso nunca se le ha preguntado a ningún sabio, ¿no? Dicen los mismos sabios de Babilonia. Pues eso apenas los dioses que están en los cielos te pueden decir eso, ¿no? Y entonces el rey se enojó con sus sabios porque, pues, no le dieron la interpretación y los mandó a matar. Y entonces salió un soldado, un tal Arioc, capitán de la guardia, y con la orden de matar a los sabios. Y entonces, como eh, Daniel ya estaba catalogado entre esos sabios, ajá, eh, pues Arioc iba a matar a Daniel y a sus amigos, ajá, y entonces Daniel le pregunta a Dios cuál fue el sueño de Nabucodonosor, Dios se lo revela, y Daniel pide la oportunidad de darle la interpretación a Nabucodonosor y se le concede. Bueno, todo esto que te estoy platicando es para que te des una idea de todo lo que hizo Dios con Nabucodonosor. Muy bien, y entonces en Daniel 2, capítulo 2, del versículo 36 al 38, ajá, eh, Daniel está delante del rey Nabucodonosor y le dice el sueño, le dice lo que soñó y le dice su interpretación. Fíjate, dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bueno, pues en el sueño el que le describe Daniel al rey, el rey soñó con una estatua grandísima, que la parte de arriba era de oro, más abajo era de plata, después de bronce y después de hierro mezclado con barro y todo eso. Pero bueno, ahorita no te voy a describir el sueño, sino que cuando Daniel le dice al rey el sueño y su interpretación, ajá, le dice, tú eres la parte de oro, tú eres de los 4 reinos que están descritos en esa estatua, tú tienes el mejor reino, a ti te tocó lo más poderoso aquí, tú tienes, digamos, el reino más grande, más firme, más poderoso, por decirlo así, en el sueño que le está interpretando Daniel al rey, el más, el más poderoso, el reino mejor, ¿no? Tú eres esa parte de oro y le dice, Daniel le dice, el Dios del cielo te dio todo esto. Fíjate, fíjate que Daniel le dice que el Dios del cielo
le había dado todo eso. Así que te quede muy claro eso, ¿no? Entonces, versículo 46 y 48 del capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, a ver, permíteme, ya me perdí aquí. Dice aquí, el rey, aquí está. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Fíjate, el rey dice que el Dios vuestro es Dios de dioses y todavía es humillante Daniel. Fíjate, el rey más poderoso de todo el mundo se humilla ante un judío, ¿sí? Reconociendo que el Dios de ese judío era Dios de dioses. Qué interesante. Eh, y digamos, como pago, pues el rey lo engrandece a Daniel en la política, ¿no? Le da un puesto público muy importante, pues lo hace gobernador de la ciudad más emblemática de su poderío, ¿no? Inmediatamente después, en el siguiente capítulo de Daniel, Nabucodonosor tiene otro encuentro con Dios, ¿sí? Ya que Daniel le había dicho que Dios le había dado todo eso, fíjate, ¿sí? Nabucodonosor tiene otro encuentro con Dios. Sucede que este Nabucodonosor, yo creo que inspirado por el sueño que Daniel había interpretado y que se lo había recordado cuando él ya lo había olvidado, ¿sí? Imagínate que Nabucodonosor está escuchando ahí el sueño. Ah, sí, cierto, sí soñé eso. Sí, 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 soñé esa estatua, sí. Ah, y eso significa, ¿te imaginas eso? Bueno, en el siguiente capítulo de Daniel, Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua enorme de oro, ¿sí? Una estatua enorme y para su inauguración, o como le dicen en la Biblia, la dedicación de la estatua, sí, pues reúne a todo el gabinete, ¿no? A todos los políticos, militares y reyes de los que había él ya conquistado todos los territorios, reúne a los gobernantes, a los mejores, a los más altos militares, reúne a toda la plana mayor de su reino, ¿sí? Para la dedicación de la estatua, ¿sí? O la inauguración, si lo quieres ver así, ¿sí? La estatua es en realidad un dios y está hecho de oro, como lo había interpretado Daniel, ¿sí? Y él dijo, pues todos, al oír el sonido de la flauta, tamboril y todo eso y los otros instrumentos, se tienen que humillar delante de mi estatua, ¿sí? La Biblia no nos da detalles, no nos da el nombre de la estatua, pero es obvio que esa estatua representa ese reino. Es obvio que esa estatua lo representa a él, el poderío que le dijo Daniel que Dios le había dado, ¿sí? Eso es obvio. Ajá. Y entonces, por ahí andan los amigos de Daniel, ¿sí? En esa dedicación de la estatua estaban Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Con sus nombres, estos son los nombres que les había puesto el mismo rey de Babilonia, ¿sí? Y entonces, pues ya suenan los instrumentos, la flauta, el tamboril, todo eso, y todos se humillan, menos estos tres jóvenes. ¿Sí? Entonces, pues van y le dicen al rey de Babilonia, ¿qué crees? Estos judíos no se humillaron después de que los instrumentos sonaron y todo eso. No se humillaron, porque el rey había dicho, el que no se humille lo vamos a lanzar a un horno que está ardiendo en fuego.
¿sí? Entonces, cuando los acusan, vamos a leer, ¿sí? En el libro de Daniel, Daniel 3, del 15 al 19, dice, se los llevan ahí delante del rey y el rey enojado les pregunta, dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento? Dice, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Y qué crees? Que los manda a echar al horno, ¿no? Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Aquí mismo, en Daniel 3, 22 al 28, dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y Abednego. O sea, los soldados que los echaron al fuego, la llama los mató. ¿Sí? Y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Fíjate, habían echado a 3 y él vio 4. ¿Sí? Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Pues déjame decirte que Nabucodonosor ya había tenido 2 encuentros sobrenaturales con el Dios del cielo. El primero con el sueño, que ninguno de sus magos, caldeos, sabios, brujos y todo lo que tienen por allá, ninguno se lo pudo decir y mucho menos interpretar. Y llega Daniel, se lo dice y se lo interpreta. No lo impresionó, él siguió en su rollo, ¿sí? Tanto que mandó a hacer la estatua, símbolo del mismo, símbolo de su poder, símbolo de su grandeza, de su sabiduría, de su destreza, de lo bien que él sabía hacer las cosas, de lo bien que le salían las cosas. Ajá, porque pues era una estatua muy grande de 60 codos, ¿sí? Eh, Imagínate cuánto oro se gastó en ella. Oro, era de puro oro. Y, y entonces esa grandeza que Daniel le dijo que Dios le había dado a él la plasmó en esa estatua. Se enojó mucho, fíjate que se enojó mucho cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se humillaron ante esa estatua. Te acabo de leer que se encendió en ira
Pues imagínate ahí enfrente de todos sus gobernados, enfrente de la plana mayor de los militares, de los otros reyes de todas las provincias, ahí los tres jóvenes le dijeron, nosotros no nos humillamos, ¿cómo ves? Entonces este se enojó mucho más y mandó que se calentase el horno más, 7 veces más, y por echar a los jóvenes en ese fuego tan terrible, los hombres que los echaron ahí, nada más de acercarse al horno, murieron. Sí, pues no murieron de un infarto, jóvenes, o sea, esos soldados murieron quemados, esa es la verdad. Ajá. Entonces, Nabucodonosor vio cómo sus propios soldados fueron quemados y estos jóvenes libraron la vida y aún estuvieron dentro del fuego, del horno, y salieron vivos e intactos. Todo esto, jóvenes, ya es demasiado. O sea, si te pones a pensar, Nabucodonosor ya había visto mucho el poder de Dios. ¿Sí? Y otra vez Nabucodonosor, igual que con la primera vez, bendice al Dios del cielo. ¿Sí? Que lo reconoce. Que sabe que hay un Dios todopoderoso, lo sabe. Que es capaz de decir públicamente que bendito el Dios de estos jóvenes que mandó a su ángel y no sé qué. Era capaz. Todavía honró la primera vez, honró a Daniel y le dio un puesto político, pues, grande y, o sea, por reconocimiento al Dios, este Nabucodonosor no paraba. Pero ¿qué tal en los hechos? Déjame decirte que todo esto no paró ahí. Nabucodonosor, sí, tuvo a mal, sí, seguir igual. Déjame decirte que él tuvo en estas dos ocasiones una oportunidad de reconocer que el Dios del cielo le había dado todo eso y no lo hizo. Y de hecho, eso fue lo peor que le pasó. Y no solamente él, a cualquier ser humano, chicos. ¿Sí? Ya pasó el tiempo y este Nabucodonosor tiene otro sueño y le vuelven a traer a Daniel. ¿Sí? Nabucodonosor eh, tuvo otro sueño que lo inquietó y llega Daniel y en Daniel 4, 24 al 28, Daniel nos da la interpretación del sueño. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere, y en cuanto a la orden de dejar a la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, bueno, soñó, todo esto era con un árbol, dice, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y termina estos versículos terminan terrible. El versículo 28 es este. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Déjame decirte que Nabucodonosor, de ser el rey de la máxima potencia mundial, sí, le cayó todo esto que le estaba profetizando Daniel de su sueño. De hecho, versículos atrás, cuando el mismo Nabucodonosor empieza a narrar esto que te estoy leyendo, Nabucodonosor ya tiene otro lenguaje. Nabucodonosor empieza esta narración diciendo, conviene que yo diga lo que el Dios del cielo ha hecho conmigo. ¿Sí? Así empieza. ¿Por qué?
porque a Nabucodonosor le pasó, imagínate que quedó como loco, ¿sí? Que lo tenían, no sé, ahí con los animales, comiendo pasto, sus uñas le crecieron enormes, su cabello y su barba enormes, andaba a gatas, como si fuera un animal. Dice aquí que 7 tiempos, ¿sí? Por ahí hay una interpretación de esto de 7 tiempos que dicen que eso le pasó por 7 largos años a Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, te voy a narrar cómo fue este momento. Después de que Daniel interpreta el sueño de que él le iba a pasar todo esto, pasó un año. Dice aquí en Daniel 4:29, dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor, no, perdón, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué te parece? Déjame decirte que esto lo he visto una y otra vez. Platicando a veces con los hermanos, me gusta preguntarles cuál es su testimonio. Conocí una hermana que tuvo que conocer a Jesús porque era una mujer, era una comerciante de relativo éxito. Fíjate, se marió con muy poquito, ¿sí? No, no creas que fue una gran comerciante. Llegó a tener dinero, sí, pero de no haber tenido dinero en su vida anterior y llegarlo a tener, con muy poco dinero se mareó mucho. Ella me cuenta que hasta para comprar una cosa insignificante quería firmar un cheque porque tenía una chequera, porque en la chequera tenía una cuenta bancaria pues nutrida de dinero y pues no sé, para comprar un suéter no sé, en el supermercado pues ya quería pagar con cheques todo, ¿no? Porque tenía una chequera y pues cheque por acá, cheque por allá y cheque por allá. Y entonces esta mujer andaba así muy engreída y pasó una injusticia, una real injusticia y fue a dar a la cárcel. En la cárcel, esta mujer volvió en sí y dijo, Dios, por favor, ayúdame, sácame de aquí. Tú sabes que yo no cometí ese delito que me achacan. Y Dios la sacó. Y Dios la sacó para volverse cristiana porque inmediatamente le puso Dios por ahí en su camino una persona que le predicara. Y esta mujer se convirtió. Y así te puedo contar muchos testimonios de los que hoy son mis hermanos. Sí, a mí mismo me ha pasado algo parecido. Sí, porque como al rey Nabucodonosor, sí, créeme que ninguno de nosotros, ninguno tiene nada que Dios no te haya dado. La Biblia dice que toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. ¿Cuáles son las dádivas y dones perfectos? Aquellas cosas que son beneficiosas para tu vida. ¿Sí? Entonces, te estoy leyendo que en Jeremías
dice Jeremías que Dios le dio todo el dominio que disfrutó Nabucodonosor. Sí, ok, Nabucodonosor ni era judío, él no sabía, sí, cierto, él no sabía, pero ¿qué tal las demostraciones sobrenaturales de los eventos que te acabo de platicar? Te interpreto un sueño que ya habías olvidado, te lo cuento todito y aparte te lo interpreto. Y no solamente eso, sino que ves que de tu soberbia mandas a asesinar a 3 personas y en tus ojos no pueden morir de manera sobrenatural porque viven después de estar, de haber sido echadas a un horno de fuego ardiendo, cuando los soldados que las echaron sí murieron calcinados. Ajá. Entonces, el rey Nabucodonosor tuvo lo suficiente como para recapacitar, el rey Nabucodonosor tuvo lo suficiente como para darse cuenta que realmente no era tanto de él. Sí, ok, no era judío. Ok, él no estuvo cuando Jeremías estuvo describiendo cómo se le iba a dar el poder. Pero Daniel, judío, sí le dijo, el Dios de los cielos te ha dado todo esto. ¿Sí? Todavía él con sus palabras dice, sí, no, pues bendito el Dios de los cielos. Y cuando sacan a los chicos del horno de fuego, no, pues ese es el Dios de los dioses y todo eso. Y no recapacitó. Déjame decirte que no recapacitó. Y es que así hay muchas personas, chicos. Así hay muchas personas que se piensan que, y yo he platicado con varias, que se piensan que lo que tienen es porque ellas mismas se lo obtuvieron. Sí, una vez platicando con una persona en la calle que yo le quería predicar, le dije, no, pues mire, es que esto gracias a Dios. Y, no, gracias a Dios, nada, no. Yo me lo gané, yo con mi trabajo, yo me desvelé, yo estudié, yo. ¿De veras? ¿Cuántas personas he conocido con esa mentalidad? ¿Sí? ¿Cuántas personas he conocido con esa mentalidad? Déjame decirte que es verdad que tienes que trabajar. Déjame decirte que es verdad que te tienes que esforzar. Déjame decirte que es verdad que te tienes que preparar. Déjame decirte que es verdad que en el trabajo día con día tenemos que hacer nuestro mejor papel. ¿Sí? Porque la Biblia dice que hagamos todo como para Dios, no para los hombres. Déjame decirte que es así. Ajá. Déjame decirte que aún, digamos, aquí en México hay un dicho que dice que, que el acomedido cabe en todos lados, pero el arrimado a los 3 días apesta. Entonces, una persona diligente, acomedida, pues siempre resalta, siempre. Ajá. Entonces, déjame decirte, para que conozcas mejor a Dios, que eso de trabajar es algo que Dios diseñó. Fíjate que cuando Dios le dio a los israelitas la tierra prometida, ¿sí? Les costó su trabajo, tuvieron que invadirla, tuvieron que hacer una guerra por acá, otra guerra por allá, otra guerra por allá, ¿sí? Tuvieron que destruir ciudades y después reconstruirlas. Por ahí Otoniel tuvo que desmontar un monte. Eso de desmontar es cortar los árboles y dejar allí un paisaje como para establecer una ciudad, ¿sí? Entonces, a Dios se le ocurrió que fuera a través del trabajo que tuvieras lo que tienes, ¿sí? Que fuera a través de tu esfuerzo que tuvieras lo que tienes porque Él te iba a bendecir y a través de tu trabajo Él te lo iba a dar, ¿sí? No de manera mágica, no de manera, digamos, como coincidencia, ¿no? Yo una vez platicando con un comerciante de esto, creo que ya te contesto, pero te lo vuelvo a contar porque es algo que explica muy bien lo que te quiero decir esta tarde. Sí, llego y le dije, ay, qué bonita camioneta, porque estaba muy padre su camioneta. Y él, fíjate lo que me contestó, es de mi trabajo, ¿eh? Es de mi trabajo, no es herencia, nadie me la regaló, es mi trabajo. ¿Y quién está diciendo que alguien te la regaló? ¿Y quién está diciendo que es una herencia? ¿Y si lo fuera qué?
está bonita. Yo nada más dije eso, ¿no? Qué padre camioneta, está súper, está muy bien. Bueno, pues este amigo salió ahí a presumir, a aclarar, a reclamar que era de su trabajo, que nadie se la había regalado. ¿Por qué tiene que ser así? ¿O por qué ha sido así? Porque desconoces, quizás hasta hoy, que Dios te ha dado las cosas. No que no te hayan costado trabajo, es diseño de Dios que nos cueste trabajo. ¿Quieres una bonita familia? Le tienes que invertir tiempo y trabajo. ¿Quieres unos hijos bien educados? Le tienes que invertir tiempo y trabajo. ¿Quieres una esposa feliz? Le tienes que invertir tiempo y trabajo. ¿Quieres una licenciatura bien satisfactoria? Le tienes que invertir tiempo y trabajo, ¿sí? En tu oficio le tienes que invertir tiempo, esmero, trabajo, dedicación. Si eres albañil, tienes que ser el más limpio de todos, tienes que ser el mejor hecho de todos y esto te va a permitir cobrar bien, a diferencia de otros mediocres, sucios, que no hacen limpiamente su trabajo. Y aparte de que vas a estar cobrando bien, nunca te va a faltar trabajo porque todos se van a pelear porque vayas a sus casas a repararlas o porque se las vayas a construir o porque les des una manita de gato y todo eso. Y los albañiles que yo conozco así, nunca les falta trabajo. ¿Sí? Cobran bien, pero cada vez que trabajan, lo hacen con esmero, con dedicación. Me decía un maestro ojalatero, porque llevé a mi coche que me lo chocaron una vez, un ojalatero en México, para quienes no conocen aquí mi país, es una persona que repara la lámina de un coche abollado y después de que la repara, te lo pinta y este maestro, pues buenísimo, porque te dejaba el coche como si no le hubiera pasado nada, así, de ese tamaño. Ajá. Entonces, lo llevé al maestro ojalatero, yo ni conocía a Dios, ¿verdad? Yo estaba bien satisfecho con su trabajo. Digo, desafortunadamente en menos de 6 meses tuve que ir 2 o 3 veces con él, ¿verdad? Pues, un rayón por acá, un choquecito por acá y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me gustaba traer mi coche bien. Y entonces ya regreso ahí, creo que la segunda o la tercera vez, y me dijo su secreto. Dice, yo tengo mis chalanes. Un chalán es un ayudante de un maestro de un oficio aquí en México, aquí en mi país. Entonces me dice este maestro, yo tengo mis chalanes y yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Hagan sus trabajos como si fuera su propio carro. Fíjate qué sabiduría. Sí, a este maestro no le faltaba trabajo, no le faltaba trabajo, nunca le faltaba trabajo, nunca. ¿Sí? Después de que dejaba el coche requete bien, conocía maestros pintores que te lo dejaban, pero como si no le hubiera pasado nada. ¿Sí? Y no creas que tenía un taller muy grande. Este señor trabajaba en la calle, en un área de puros oficios así. Ajá. Pero se le reconoce. ¿Sí? ¿Quién te bendijo con la inteligencia, con la facilidad, con el don de que algo te salga bien? De que te gusta aprender a hacer algo y que de tanto que te gustó ya lo haces muy bien. ¿Quién te bendijo? ¿Eres tú o fue Dios? Fue Dios, porque en este estudio te estoy demostrando que es el Dios del cielo, el que te da esas cosas para que las disfrutes, para que las aproveches, para que las impartas, para que tengas un beneficio económico, sí, también, para que proveas para tu casa, para que finques tu futuro, para que veas si puedes comprarte una casita, para que veas comprarte otro auto mejor, para eso te lo dio Dios. No está mal, está bien. Lo malo es que como el rey Nabucodonosor, te vayas a pensar
que eres tú, que tú te lo sacaste, ¿no? Ve al rey Nabucodonosor paseándose en Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia, la cual hice con mi prudencia, mi poder? Y en esa misma hora, una voz del cielo le dijo, rey Nabucodonosor, a partir de este momento eres echado como los bueyes a comer pasto para allá. ¡Pum! En el momento peor de su engreimiento, de no humillarse delante de Dios, Dios lo juzgó. ¿Qué crees que le pasó a la hermana que te estoy platicando su testimonio? Ah, sí, muy buena comerciante y ya pagas con cheques hasta los calcetines, te vas a la cárcel. Así, de ese tamaño. Y como eso, he visto mucho. Como eso, yo mismo, a mí mismo, me pasó algo así. ¿Por qué? Déjame decirte que ese éxito, no atribuyéndoselo al Dios del cielo, te ensoberbece. El pecado de este hombre, de Nabucodonosor, es la soberbia 100%. ¿Sí? Míralo ahí paseándose ahí. ¿No es esta la gran Babilonia que yo hice con mi poder, mi prudencia? No, no terminó de hablar eso cuando la voz del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te dice, a partir de este momento, eres echado con los bueyes como animal. ¿Te imaginas de vestir sus, su vestido real, ostentoso, sus joyas de oro y de tener la superfama del superpoder? En ese momento, de un momento a otro, a indigente. ¿Qué te parece? Eso hace Dios con todos los soberbios. Sí, porque ese es un papel de Dios. Déjame decirte que en el libro de Job dice que Dios humilla a los soberbios y él no hace acepción de personas. Déjame, te sigo leyendo estos últimos versículos de Daniel 4, ¿sí? De, del versículo del, del versículo 29 al 37, ¿sí? Más adelante de cuando ya fue echado Nabucodonosor a estar como los animales comiendo pasto, donde le creció mucho su cabello y sus uñas, por todos estos 7 tiempos, sean 7 meses o 7 años, lo que haya sido. Ajá. Dice, dice aquí, y ya lo está narrando el mismo rey Nabucodonosor. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno, para que me entiendas, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En él, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son hechas verdaderas, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo andas? Tal vez ni siquiera sea un logro. A lo mejor nada más es que
estás algo más guapo que los demás, algo más bonita que las demás. ¿Cómo andas? La empresa donde yo trabajaba, por arreglar las instalaciones de la empresa, contrató temporalmente las instalaciones de otra. Temporalmente te estoy diciendo que nos fuimos a esa otra oficina 15 días. Ahí el dueño de esa otra empresa tenía un negocio, digamos, en, en su magnitud inferior al de la empresa donde yo estaba contratado. Su hijo era un niño rico, ¿sí? Eh, que delante de sus empleados y de nosotros, que estábamos ahí como huéspedes por 15 días, sacó su celular y empezó a hablar con altivez en inglés. Bla, 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 bla. En voz alta como para que todos lo escucháramos. Los empleados del negocio de su papá se quedaron así como, wow. Pero todos mis compañeros de la empresa donde yo venía trabajando, varios de ellos hablaban inglés mejor que él y varios de ellos hablaban otros idiomas. Entonces se le quedaron viendo y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿No? Y le empezaron a reclamar en inglés toda su ridícula exposición del idioma que hablaba. Y todavía comentamos en inglés así, lo ridículo que era este tipo. Él se quedó así y avergonzado salió y nunca más puso un pie en la oficina. Chicos, las cosas que nos dio Dios no las dio Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Dios te libre que te estés creyendo mucho y que de aquí a un año digas, no es este el coche que yo me compré por toda mi sabiduría y mis destrezas. Ten cuidado. Dale la gloria a Dios del cielo. No sea que andes de soberbio, no sea que andes de soberbia pensando que lo que tienes es por tu esfuerzo, por tus dones, por tu inteligencia, porque te costó tu trabajo, olvídalo, olvídalo. Es un don del cielo. Y si no, como Dios no hace excepción de personas, a la vuelta de la esquina te está esperando una humillación de parte de Dios. Conocí otra hermana que era bien soberbia, ¿sí? Una chica, una joven muy soberbia. Dios la mandó al hospital. ¡Pah! Y hospitalizada, ¿sí? Un hermano de la congregación la fue a visitar hasta el cuarto del hospital. Y entonces la chava abrió sus ojos así en su cama de hospital y vio a ese muchacho que no conocía a ella y el hermano que había ido a petición de su hermana que ya era cristiana, nada más le dijo, hola, me llamo fulanito, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Esa fue su pregunta, en buen plan, en buena onda. Y la otra le dolió en el alma que alguien la tuviera que ayudar.
pero ahí empezó a humillarse delante de Dios. Con esa sencilla pregunta, se empezó a humillar delante de Dios. Chicos, Dios quiera que hayas entendido que lo que tienes y haces bien es porque Dios te lo ha dado. Dios quiera que hayas entendido que lo que tienes hoy de bienes materiales, de destrezas, de habilidades, Dios te lo dio. Dios quiera que lo entiendas. Dios nos guarde de creernos algún día que tenemos algo porque nosotros, porque nuestras habilidades, porque todo lo que hacemos, hacemos bien. Dios nos guarde. El éxito sin Dios es tu peor perdición. Que con humildad reconozcas que Dios te lo dio. Que con humildad reconozcas que el pan que te llevas a la boca cuando desayunas, comes y cenas, Dios te lo dio. Que con humildad reconozcas que lo que tienes hoy Dios te lo ha dado. Toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Bendito Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo porque tú eres bueno, Señor. Jóvenes, realmente mi oración es que tú le des la gloria a Dios. Antes de empezar a hacer este video, tuve temor y dije, ¿para quién puede ser este mensaje? De verdad tuve temor porque si hay alguien aquí que lo esté viendo simplemente para ignorarlo, pues bueno, está cerca de que Dios te humille como la hermana que te platiqué, como la otra hermana que te platiqué y como el mismo Nabucodonosor. Si tú no te arrepientes, si tú no le pides perdón a Dios por quedarte con la gloria que le pertenece solo a Él. Chicos, la gloria es de Dios. A Él sea la alabanza, la honra y la acción de gracias. Quiero terminar esta plática con una oración. Quisiera que oremos, chicos. Los invito a que me acompañen en su casa. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra alumbra, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos nada, Dios, si no es por ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que aún nos falta, Señor, porque en tu sabiduría no nos lo da, Señor. Gracias también, Señor, porque pues podremos tener cosas aún en contra, como una enfermedad, algún problema económico, Señor, pero tú eres bien sabio para dejarlo todo el tiempo que tú quieras, Señor, porque para ti es muy fácil resolver cualquier cosa, porque tú eres Dios, Señor, y para ti no hay nada difícil, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Y gracias por este llamado a la humildad, Señor. Gracias por esta enseñanza para enseñarnos y ayudarnos a ser más humildes, Señor. Dios, encomiendo en tu mano a todos, Dios, porque da temor dar estos mensajes, Señor. Dios, a todos los que están viendo este video, los encomiendo en tu mano y yo mismo me encomiendo en tu mano, Señor. Padre, como dice el salmista, líbrame de mis soberbias y aún de las que me son ocultas, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, pues hasta aquí con la reflexión del día de hoy. Te mando un saludo. Por favor, reflexiona lo que acabas de escuchar y realmente espero que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, chicos, dentro de 8 días otro estudio para jóvenes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.